Esta semana vamos a hacer vamos a leer, estudiar y leer el Shabbat que viene, si Dios quiere, una sección doble, Tazria y Metzorah, dos secciones que en general se leen juntas cuando en los años comunes, en los años que no son bisiestos, siempre se leen juntas Tazria y Metzorah. Tazria y Metzorah son dos secciones que hablan de las enfermedades espirituales que suelen tener las mujeres parturientas cuando tienen un varón o cuando tienen una mujer, o manchas que pueden haber en el cuerpo que se conocen en español como el nombre lepra, pero no es la lepra común, que es una enfermedad física, sino esto es una enfermedad espiritual, como enseguida vamos a ver. Y también manchas en la ropa o manchas en las casas, en las paredes de las casas, etcétera, etcétera. Y la Torá nos aclara cómo son las purificaciones. Primero, cuáles manchas y cuáles colores son impuros, cómo era el proceso de purificación, cómo había que purificar a la persona, y lo mismo cómo había que purificar la ropa si sacaba manchas, o cómo había que purificar las paredes de la casa si sacaba manchas. Vamos a hablar de un punto de estas dos secciones que, como dije, la mayoría de las veces se las lee juntas. Un punto que lo vamos a analizar, por supuesto, y vamos a sacar una conclusión bastante interesante. Nosotros sabemos, no sé si lo estudiamos en estas charlas alguna vez, pero es muy conocido que lo que se dice que el nombre de una sección, el nombre de la perashá de la semana, es el contenido de la perashá de la semana. Perdón, los nombres no son casuales, los nombres que tienen las perashá no es el nombre porque algún nombre había que ponerle, entonces se eligió una palabra como nombre, y muchos creen que es la primera palabra de la perashá, y no es así porque en muchos lados vemos que no es la primera palabra, ni la segunda, ni la tercera. Hay veces es hasta la cuarta o la quinta palabra, como por ejemplo la primera sección de las dos, Tazria. Entonces la Torá dice, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, habló Dios a Moisés diciendo, ahí ya tenemos 5 o 6 palabras, y el segundo versículo dice, Ishaki Tazria, una mujer cuando va a tener familia. Entonces la perashá se podía haber llamado Isha, mujer, o algo similar. Sin embargo, utilizamos la séptima o la octava palabra como para llamar a la perashá y le pusimos el nombre Tazria. Y como esto es una cosa que lo pusieron los sabios, tenemos que entender que tienen un significado. Y el significado en general es el significado de todos los nombres. El contenido de la perashá el contenido de la sección de la semana está en el nombre de la semana. Y por lo tanto, llama poderosamente la atención en el contenido de la perashá de esta semana, algo que llama poderosamente la atención. Primero y principal, ¿cuál es el contenido de la perashá Tazria? El contenido de la perashá Tazria son las plagas o las lepras o las impurezas que se marcan en el cuerpo de la persona, y después continúa la Torá en la semana que viene, en la segunda sección, en Metzorah, la Torá continúa con las manchas que había en las paredes o con las manchas que había en la ropa y cómo es su proceso de purificación. Significa que la Torá principalmente, a pesar que al principio habla también de la impureza de la mujer parturienta, que las diferencias que hay cuando tuvo un varón o cuando tuvo una mujer y cómo es el proceso de purificación, pero principalmente toda la perashá o las dos perashiot, las dos estas que leemos juntas, hablan de plagas, de enfermedades espirituales conocidas con el nombre lepra, lepra del cuerpo, lepra del físico, lepra en las casas o lepra en la ropa. Y llama poderosamente la atención porque Tazria, la palabra Tazria, que es el nombre de la perashá, significa una mujer que tiene familia. O sea, es un concepto de vida. Y por otro lado, las lepras estas, Rashi mismo lo trae varias veces en la sección de esta semana y también está traído en el Talmud y en muchos otros lugares, que la persona que es una persona leprosa, la persona que tenía esta enfermedad, dice Rashi, Hashuv Kemet, era considerado como una persona que se muerto, como una persona muerta.
Y por lo tanto llama poderosamente la atención que el nombre, que es el contenido, habla de nacimiento, que nacimiento es vida, que nacimiento es todo lo contrario a la muerte. Y por otro lado, el concepto de lo que habla la perashá es lepra, que lepra es hashuv kemet, que lepra es considerado a una persona que es considerada una persona que tiene lepra como un muerto. Esto es referente a la primera perashá, a Tazria. Y sobre Metzorá también tenemos una pregunta, porque Metzorá significa lepra. Metzorá significa lepra. Y si nosotros nos fijamos en la perashá que se llama con el nombre Metzorá, la Torá habla de la purificación del Metzorá. Todo el proceso de purificación, o sea, al revés del nombre, no lepra, sino cómo se sale de la lepra, cómo uno se convierte en sanado o curado de la lepra. ¿Y por qué el nombre de la perashá la llamamos lepra cuando el contenido de la perashá es la sanación de la lepra, el contenido de salir de ese punto de la lepra? Y sobre esto dos cosas que son lo que aparentemente llama la atención del nombre de la primera perashá, Tazria, que repito la pregunta para que se entienda bien, que Tazria significa vida, tener familia, traer una vida al mundo, y el contenido de la perashá es de la lepra, que la lepra es considerado como la muerte. Y por otro lado, en segunda sección, la Torá dice lepra, así llama la perashá, Metzorá, o el leproso, y la Torá nos habla de cómo convertirse, no en un leproso, sino de cómo convertirse en una persona que ya pasó la enfermedad espiritual de la lepra. Entonces, eso es lo que queremos ahondar y ver hoy. Vamos, como siempre, primero a verlo de la forma simple y después vamos a ver un concepto más profundo, más visto de la óptica hasídica. ¿Se entendieron las preguntas? Sí, Raf. Ok, gracias. Vamos a ir a la explicación de estas preguntas y para poder entenderlo, vamos a adelantar un punto. Una de las bases de la fe judía es que Dios se comporta con la persona y específicamente con el Yehudí. En general se comporta así con todos los seres humanos, pero nosotros hablamos específicamente del Yehudí. Es el concepto de pago y castigo. Significa, la Torá está basada en que Hashem dice que la persona que va a cumplir la Torá y las mitzvot, entonces va a tener un pago, y la persona que Dios libre y guarde traje de la Torá y las mitzvot va a tener un castigo. Así es como la Torá está formada. Y no solo que así es como la Torá está formada, sino es uno de los principios de fe que nombra el Rambam, que el Yehudí tiene que tener, que uno de esos principios de fe es creer que Dios le da pago a quien cumple las mitzvot y Dios le da castigo a la persona que transgrede los preceptos, ¿sí? Y así lo encontramos, por ejemplo, en el Rambam, en su libro Yad HaChazaká, en las leyes de Teshuvah, donde el Rambam ahí se expresa muy extensamente sobre este concepto. Pero por otro lado, nosotros sabemos que la Torá de Hashem y Dios mismo, por supuesto, la Torá y Dios es una sola cosa, es bondad absoluta. Hashem es la Torá de Hashem es llamada Torah Chesed, la Torá de bondad, y Hashem es Chesed, Hashem es bondad absoluta y bondad puro. Entonces se entiende de eso que inclusive los castigos de la Torá no es para castigar a la persona como nosotros lo tomamos literalmente cuando castigamos. Te portaste mal, entonces te voy a castigar. No hiciste lo correcto, entonces te voy a castigar. Sino el castigo, el concepto de castigo de Hashem es corregir el error que cometiste. No es un castigo para el castigar simplemente, sino es un castigo para corregir el pecado que hiciste. Y como dicen los Jajamim en el Talmud, que aquellas personas que fueron penalizados con muertes, por ejemplo, penas de muertes divinas, entonces con la muerte, que es el castigo a ese error, su alma se purificó y su alma entra al Gan Eden una vez, al paraíso, una vez aplicada la muerte. Lo mismo son penas de muerte del tribunal,
como la Torá cuenta sobre Haján. Haján fue uno de los Yehudim que entraron a Eretz Israel y que tomó cosas prohibidas, y Dios se enojó con el pueblo judío, y después encontraron que Haján había tomado un pedazo de oro de idolatría y se lo había escondido durante la conquista de Eretz Israel, que Hashem ahí dijo que todas las cosas de las naciones que vivían en Israel debían quemarlas y destruirlas y no podían tomar botín. Y Haján se tentó con un pedazo de oro muy importante que era de una imagen idólatra, y se la metió en el bolsillo, y Dios se enojó con el pueblo hasta que encontraron que Haján fue y lo castigaron, lo penalizaron a Haján, y el versículo dice: te castigará Dios en este día por lo que hiciste. Y los jajamim aprenden que en este día, o sea, el día que fue castigado, Dios lo castigó, pero en el mundo venidero Dios no lo castigó a Haján porque ya recibió el castigo acá. Quiere decir que en general los castigos de la Torá no son para meramente castigo, como alguien que toma una venganza por haber hecho algo negativo, sino simplemente es corrección al error que hiciste. Por eso yo muchas veces lo digo, que los castigos de Hashem no se llaman castigos literalmente, sino se llaman más bien consecuencias. O sea, cuando vos cometés un error, consecuentemente sucede tal cosa. Para corregir esa consecuencia hace falta la pena que Dios te aplica. Raf, Pero ¿qué lo...? Sí. pero en el castigo, cuando se habla de castigo, se refiere también al sufrimiento del Yehudí en este caso. Sufrimientos, depende cómo vos lo ves. Porque el castigo, cualquier castigo es un sufrimiento, ¿no? Ok, vamos a tomar un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Si vos si tus hijos comen muchos dulces y consecuentemente a los dulces que ellos comen tienen problemas en los dientes y después tienen que ir al dentista, y el dentista duele, en el dentista duele cuando te pone el torno, cuando te pone la inyección o lo que sea, le duele al chico y el chico llora y no quiere ir. Entonces, ¿es un castigo al chico que lo llevas al dentista porque comió dulces? No. No, es la corrección a la consecuencia de lo que sucedió. ¿Cómo comiste dulce y el dulce te dañó los dientes? Entonces ahora necesitamos ir al dentista y que te cure los dientes. Esa curación duele, Yeah. pero no es un castigo. Es una corrección al error que cometiste. Yeah. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede inclusive con este ejemplo material y físico que yo te di? Que en la mayoría de los casos de los castigos de la Torá no se ve en forma revelada cómo eso es para mi bien, cómo eso me corrige. En general, si una persona comió algo no kasher, por ejemplo, y la consecuencia o el castigo de comer algo no kasher es que después se daña un miembro del cuerpo físico, Dios libre y guarde, entonces la persona siente dolor y siente que se le arruinó el riñón, que se le arruinó el hígado, el face, cualquier cosa, y no se da cuenta que eso es para curar, para que después corrija el error. No lo vemos en forma revelada. En cambio, en esta plaga que nos cuenta acá la Torá, la plaga de la lepra, como enseguida vamos a ver, es uno de los pocos casos que se ve en forma revelada como el castigo es para corregir a la persona, y de acá se aprende para todos los demás castigos. Vamos a ver por qué digo esto. El Rambam, el Maimónides, al final de las leyes de las impurificaciones, de las impurezas, perdón, de la lepra, escribe los siguientes textos que lo voy a leer textual de lo que él dice. Esta es la diferencia, dice Rambam, de lo que escribe la Torá referente a las lepras de las casas o de las ropas, que la Torá lo llama tzarat, lo llama lepra.
no es enfermedades normales, porque la ropa en general no tiene manchas que le brotan solas. Sí, una ropa se puede manchar si la ensuciaste con algo, pero de repente una ropa que no la manchaste con nada y que le brote una mancha y que esa mancha crezca y que esa mancha cada vez se haga más grande, no existe, no es algo normal. Lo mismo las manchas de las paredes en las casas, sino es una señal y es algo maravilloso que había en el pueblo judío para prevenir al pueblo que no hable la Shonará. Porque la persona que hablaba la Shonará, de repente las paredes de su casa empezaban a cambiar de forma y empezaban a recibir manchas. ¿Está bien? Y si hizo Teshuvá, la persona se dio cuenta, se me manchó la pared porque hablé la Shonará y entonces hizo Teshuvá, se purifica la pared de la casa. Pero si la persona seguía con esa maldad y seguía hablando la Shonará, e inclusive hubo que tirar abajo toda la casa, como es una de las formas de purificación, tirar abajo la pared o tirar abajo toda la casa y construirla de vuelta, y el hombre sigue con la Shonará, entonces de repente empiezan a recibir manchas la ropa de la casa, ¿está bien? Y después que se purificó la ropa, que en el peor de los casos hay que quemar esa ropa, y se purificó la ropa, la persona sigue hablando la Shonará, entonces de repente empieza a cambiar su cuerpo, su piel, su cuero personal empieza a recibir manchas. ¿Y cómo se purifica esa persona? Se lo llevaba afuera del campamento, se lo ponía en una cuarentena, hoy conocemos ese término muy famoso hoy en día, lo ponían en una cuarentena solo, apartado, que no tenga con quién hablar, que no tenga con quién charlar, que no tenga con quién hablar la Shonará, y así la persona volvía a enchubar. Quiere decir, en otras palabras, que Hashem producía un cambio especial en la creación de la ropa, en la creación de las paredes de la casa, en la creación de la piel de la persona. ¿Para qué? Para que la persona se corrija del error que está cometiendo de hablar la Shonará. Hablar la Shonará es, hay veces, primero y principal, es un pecado que tiene un placer. La persona le gusta hablar mal. La persona tiene placer de hablar de otro. La Shonará es algo atractivo. Cuando te reunís con amigos, ¿y qué vamos a charlar? ¿De política? ¿Qué vamos a hablar? ¿De economía? ¿Qué vamos a hablar? Entonces no podemos hablar de otro. Y es normal, uno empieza a hablar la Shonará y tiene un placer y ese la Shonará se infla y cada vez se habla más y se habla más. Y por otro lado, es difícil sacárselo de encima cuando se hizo una costumbre, cuando se volvió un placer tan grande y algo tan común que cada vez que nos sentamos a tomar un café, hablamos la Shonará, que contenerse después o quitarse esa enfermedad de encima es muy difícil y es muy costoso. No es fácil. Y encima la persona lo justifica con que no hablé mal, fue para pasar un buen rato, no es que provocamos odio hacia alguien o provocamos enojo hacia alguien, no, era para pasar un rato y charlar de algo, hablar de algo, etcétera, etcétera. La única manera que nosotros nos podemos prevenir de eso y dar cuenta dónde estamos cayendo, en el error que estamos cometiendo, y como la Shonará puede producir al prójimo daños irreparables, es cuando Hashem nos empieza a encender primero una luz amarilla para decirte, ojo, la pared de tu casa tiene lepra, por algo es, pensá. Y si la persona no se da cuenta, entonces empieza a aparecer una luz naranja, que empiezan a aparecer lepras en la ropa. Y si la persona no se da cuenta, entonces se enciende una luz roja, donde te empiezan a agarrar a vos una lepra y donde te tienen que llevar fuera del campamento, fuera de los 3 campamentos, fuera del campamento de los Kohanim, fuera del campamento de los Leviim, fuera del campamento de todo lo demás Yehudim, y quedarte solo, apartado en ese campamento. ¿Para qué? Para que no tengas con quién hablar y te vuelvas a acostumbrar a cerrar la boca, a quedarte callado y a darte cuenta. No se puede estar todo el día en esa charla banal, en ese la Shonará,
porque estás dañándote a vos principalmente, a tu alma le estás provocando un daño muy grande, y segundo, al prójimo con el cual estás hablando de la Shonara. Ese es el objetivo de esto. Y acá vemos claramente como no simplemente es una consecuencia, sino es una consecuencia maravillosa, que Dios produce algo que no existe normal. No existe, porque si vos me decís la persona comió algo no kasher y le dolió el estómago, bueno, dolor de estómago es algo que aparece muchas veces. Muchas personas tienen dolor de estómago, dolor de hígado, dolor de riñón, dolor de otras enfermedades. Pero acá estamos hablando de una cosa rarísima, manchas en la pared, que no son manchas de humedad, que son manchas que se van creciendo a medida que vos seguís hablando la Shonara, manchas en una ropa que no son manchas de una comida o de un barro o de cualquier, son manchas no naturales que crecen con el tiempo, o manchas en la piel, que no son manchas de una enfermedad física, sino son manchas de una enfermedad espiritual. Es algo que no existe en la creación, una cosa así. Y no solo que no existe, sino que Dios hace un milagro para que eso suceda. ¿Y todo para qué? Para que vos corrijas tu actitud. Quiere decir que el castigo de la lepra es uno de los pocos castigos donde se ve en forma revelada, donde se ve en forma, vamos a decir, ¿cómo se dice? Plena, que es por el bien de la persona, que es para ayudar a la persona. No es para dañar a la persona, no es para castigar, sino es para ayudarlo, es para que pueda corregir su error de la Shonara que está cometiendo. Y justamente los Jajamim aprenden de la lepra a todos los demás castigos de la Torá, que así como el castigo de la lepra es un castigo donde se ve claramente que el castigo es para corregir el error, es para mejorar, de la misma manera en todos los otros castigos de la Torá, castigos entre comillas, la Torá no castiga por castigar, sino la Torá castiga para corregir el error que se cometió. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió. Un segundo, voy a abrir una puerta. Un segundo. Vamos a poder entender por qué la Torá llama el nombre de la Perashá Tazria. Si recuerdan, al principio dijimos, Tazria significa vida, nacimiento, una mujer que tiene familia. El concepto de Tazria es vida, y el concepto de la lepra es, como dice el Talmud, Metzorah Hashuv Kemet, un leproso está considerado como un muerto. Pero en base a lo que explicamos, que el proceso de Metzorah es proceso para corregir, es como si fuera que cuando vos estás metido en el Lashon Hara, cuando estás hundido en este error común de todos nosotros de hablar Lashon Hara, de la charla banal, de la charla sin sentido, de la charla danina, de la práctica danina, que no tiene ningún objetivo ni ningún sentido más que dañarte a vos y dañar a otro, Hashem hace que te venga esa lepra para que vos tomes conciencia y corrijas, y de repente se creó una persona nueva. De repente es como que nació alguien nuevo. Voy a hablar de mí. Es como que antes existía un moji, que así es mi nombre, así me llaman, un moji, que era un tipo que hablaba la Shonara, y que en todas las reuniones era el Rosh HaMedabrim, era el primero que hablaba y contaba historias de la Shonara, y siempre se dedicó a la charla banal y a la charla sin sentido, y etcétera, etcétera, y no se daba cuenta cómo eso lo hundía cada vez más y más en diferentes niveles de transgresión e impureza. Y de repente, cuando me llegó la plaga, cuando me llegó esa Metzorá, y tuvieron que sacar fuera de los 3 campamentos hasta que se me vayan las manchas y hasta que yo pueda ir solo sentado, recapacitar y pensar en lo que hice, en lo que estoy haciendo y cambiar. Cuando vuelvo de ahí, sanado y curado del Metzorá, no soy el mismo moji, soy un moji nuevo. Soy un moji que ya no habla la Shonara. Soy un moji que nació ayer de vuelta. Soy un moji que trajo una vida nueva al mundo. Por eso la Torá, el nombre de la Perashá lo llama Tazria, porque el concepto es demostrar
que lo que quiere Hashem es crear una persona nueva, darle vida a esa persona que está muerta porque está hundida y metida en los conceptos negativos de la Lashon Hara, darle una vida nueva y hacer una creación nueva absoluta. ¿Se entendió? Sí, Rab. Ok. Esta es la explicación primero de por qué el nombre Tazria en esta perashá que habla de lepras. La explicación simple. Vamos a tratar de ahondar un poquito más profundo y ver un concepto más profundo. ¿Ok? Está traído en el Likutei Torah. Likutei Torah es uno de los libros de Hasidut, del primer Rebbe de Chabad, al margen del libro famoso y conocido de él, el Tanya, que nosotros lo estudiamos los martes. Al margen de eso, existe un libro donde están los discursos hasídicos que el Alter Rebbe, que el primer Rebbe de Chabad hizo durante los Shabbatot del año, y se llama, ese nombre se conoce con el nombre de Likutei Torah, que el referente a las plagas, la Torah utiliza el nombre humano, el nombre Adam. Nosotros ya creo que varias veces dijimos que en la terminología de la persona en la Torah existen varios nombres. Ish, que significa persona, Gever, que también significa persona, Henosh, que también significa persona, y Adam. ¿Cuál es la diferencia de los nombres? Son diferentes niveles de la persona. La persona más baja se lo determina como un Ish. La persona que creció y mejoró en algún aspecto humano, entonces deja de ser un Ish y se convierte en un Gever. Y la persona que crece un poco más y mejora sus emociones, mejora sus cualidades, mejora sus pensamientos, mejora su acción, se llega a un nivel superior y se llama Henosh. Y la persona que llegó a lo máximo, la persona que llegó a la plenitud, se lo llama Adam. ¿Por qué? Porque la palabra Adam significa Hadamel Elión, semejante al Supremo. Quiere decir que es donde la persona se le nota su semejanza con Dios. La persona que se le nota la semejanza con Dios es una persona que llegó al nivel más elevado de lo que un humano puede llegar. Y por esa razón lo llamamos Adam. Llamativamente, dice ahí en Likutei Torah el Alter Rebbe, cuando Hashem dice que a una persona le puede aparecer una lepra, utiliza el término Hadam. Hadam ki beor besaros et osapajat. Una persona que le aparece en su cuerpo una mancha tal llamada beher o una mancha tal llamada sapajat. Y se pregunta, ¿cómo puede ser que Hadam, la persona que está en el nivel más pleno, que está en el nivel más alto, es la persona que recibe esa lepra? Si estamos diciendo que la lepra es consecuencia de algo negativo que hiciste, entonces no tendría que llamarlo Adam, que Adam representa el nivel más alto de la persona, tendría que llamarlo Enosh o Geber o Ish. Las personas que están en un proceso de crecimiento y que todavía no llegaron a la plenitud, pueden tener errores y puede salirle una lepra para marcar sus errores. Pero una persona que se llama Adam, que Adam representa Hadamel Elión, lo que es semejante al Supremo porque esa persona llegó a la plenitud, ¿cómo se la puede llamar a una persona así con el término Adam? Eso es lo que pregunta el Rebbe en el Mahamar, en ese discurso, y da una explicación. Pero para poder entender esta explicación, lo voy a llevar a otro concepto similar y por ahí también interesante e importante. Hay veces el hombre puede preguntarse, la mujer en su forma fisiológica, como Dios creó su cuerpo, tiene una vez por mes su ciclo de menstruación, donde ve sangre y donde se impurifica, se la llama nidá. Una mujer que está en su periodo se lo llama nidá. Nidá significa, es la terminología de una mujer impura, y pasa un proceso de contar X cantidad de días con revisaciones, etcétera, etcétera, y pasa una purificación y después
que fue a la mikve, que contó esos días que tiene que contar, y fue a la mikve, la mujer ya se vuelve tehorá, la mujer se vuelve pura. Y muchas veces uno puede preguntar y puede decir, siempre en los conceptos de la Torá, siempre hay como una ¿cómo se dice? Un preconcepto de que en la Torá lo más importante es el hombre y lo secundario es la mujer. ¿Por qué? Porque una de las pruebas es esta, mira, el hombre no tiene un ciclo, no tiene un problema de que todos los meses se impurifica y después tiene que acotar y ir a la mikve, y la mujer sí. Está bien que el ciclo de la mujer tiene una explicación científica también, que eso es para poder tener hijos, y ese es el ciclo que hace que la mujer se vuelva fértil nuevamente, y etcétera, etcétera. Pero eso es a nivel científico, y eso es una vez que Hashem lo creó así. Pero Hashem podía haber creado al hombre así y a la mujer, a pesar de que es quien tiene que tener hijos, no necesite toda esa impurificación y purificación. Y lo más importante es, a pesar si la mujer tiene que tener hijos, ¿por qué la mujer es la que tiene esa expulsión de sangre? ¿Por qué la mujer es la que tiene ese ciclo de impureza? No es lindo que a una persona... más cuando la mujer está en su plenitud, en su juventud, vamos a decir, de poder procrear, que de repente una vez por mes la llamen impura, por alguna razón. Y de repente cuando va a la mikve y se purifica, bueno, ahora sos pura, pero cuando te vuelva a venir el ciclo, sos impura. Parecería una negatividad en la mujer. Y Hasidut lo mira al contrario. Hasidut mira que eso es una virtud de la mujer. Hasidut explica que el concepto de sangre es vitalidad. La sangre es caliente. La vitalidad puede ser una vitalidad de calentura. Nosotros en general, cuando en nuestro cuerpo tenemos momentos donde está más frío y momentos donde está más caliente. Esto no hay diferencia entre hombres y mujeres. Es más, por ahí en los hombres hay más diferencia que en las mujeres, negativamente hablando. ¿Qué significa? Hay días que nos sentimos más espirituales, hay días que nos sentimos con más ganas de hacer tefilá, hay días que nos sentimos con más ganas de cumplir mitzvot, y hay días que estamos con más calentura hacia lo material, hacia lo físico, y sí rezamos, sí cumplimos mitzvot, pero las cumplimos con una rapidez y una, ¿cómo se dice?, una forma monótona, sin tanta fuerza y vitalidad. Eso es producido por la cantidad de sangre. La sangre representa el calor hacia lo material, el calor hacia las cosas negativas. El hombre no tiene no tiene en su cuerpo, la forma que fue creado, no tiene una medida donde pueda darse cuenta y donde pueda notar cuándo llegué al pico de mi descendencia, de mi descenso, de mi calentura material, y poder empezar a corregir. La mujer, Dios la creó de una manera tal que cuando se acumula demasiado deseo en el cuerpo, empieza a expulsar esa sangre de más. Y esa sangre de más es el termómetro donde la mujer empieza a decir, hoy bebé, llegué al punto donde tengo que empezar un ciclo nuevo, donde tengo que empezar a purificarme y donde tengo que ser mejor. No es solo a ver, ¿por qué? Porque ahora podríamos preguntar al revés, ¿por qué Dios le da ese termómetro a la mujer y no le da el termómetro al hombre? Justamente, como la mujer es la que va a tener que tener un chico y traer una neshama, un chico o una chica, traer una neshama nueva al mundo, y tiene que hacer el recipiente para esa neshama, y ese recipiente de esa neshama está en el cuerpo físico de la mujer, no en el cuerpo físico del hombre. Por lo tanto, Hashem a la mujer, en virtud a esa gran gran mérito que tiene de traer una nueva vida y de almacenar adentro de su cuerpo una nueva vida, le da ese termómetro para saber cuándo llega la temperatura a lo máximo, cuando empieza a expulsar la sangre. Es el momento de hacer, no solo impurificarse y hacer el proceso de purificación, sino es el momento de empezar a hacer un Heshbon Nefesh, una balance personal de la persona, y decir, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro, cada uno sabe sus errores. ¿Ok? ¿Se entendió? Quiere decir que el ciclo de la mujer no es algo negativo,
sino al revés. Es algo donde podés notar, donde Hashem te da una manera de darte cuenta a dónde es el momento de parar la pelota, como se dice, y empezar de vuelta. En cambio, en el hombre eso no está. Lo tenemos que adivinar solos, lo tenemos que trabajar solos. Y muchas veces, como no tenemos ese termómetro, nos cometemos errores. Este mismo concepto se da en Tzarat, según la óptica hasídica. El Tzarat sucede cuando la persona llegó a lo máximo, cuando la persona llegó al nivel de Adam, cuando la persona llegó al nivel más alto que una persona puede llegar. De repente el cuerpo de adentro empieza a expulsar toda la impureza hacia afuera. La impureza se puede notar en cosas externas al cuerpo, en las paredes de la casa, en la ropa que yo visto o inclusive en mi piel, pero del lado de afuera de mi piel, no en la parte interna. Porque en la parte interna yo ya llegué al nivel de Adam, yo ya llegué al nivel más alto. Y como yo llegué al nivel más alto, el cuerpo está expulsando toda la impureza de todos los errores cometidos en mi vida hacia afuera. Si son errores no tan garrafales hacia afuera, hacia las paredes de mi casa, que es el hogar que me rodea, si son un poco más cercanas a mí, entonces en mi cuerpo, en mi ropa, que es lo que yo he visto y lo que está más cercano a mi cuerpo, y si es más garrafal, entonces en la piel, que es la parte que cubre mi cuerpo, pero no en la parte interna de la piel, sino brota hacia afuera, brota hacia la parte externa de la piel. Y por esa razón, ¿quién recibe Tzarat? No la persona que todavía está en camino, porque la persona que todavía está en camino de crecimiento y de mejorar, todavía tiene la impureza adentro. La persona que llegó al nivel de Adam, llegó a lo máximo, puede sucederle estas enfermedades. Que dicho sea de paso, esta es otra de las razones que se explica por qué hoy en día no existe el Tzarat. ¿Por qué una vez que se destruyó el Beit HaMikdash no existe el Tzarat? Porque no existe en el Galut una persona que pueda llegar totalmente al nivel de Adam. No existe una persona que pueda haber expulsado de su interior todo el mal. Sí puede haber personas que expulsaron de su interior todo el mal actual, pero todo el mal acumulado durante muchos años, expulsarlo hacia afuera, hoy en Galut no se puede hacer. Y por eso, como no existe ese nivel, no hay Tzarat. No hay esa exposición hacia afuera de la impureza, ni en las paredes de la casa, ni en la ropa, ni en el cuerpo. En la época del Beit HaMikdash, o en la época donde la persona podía llegar a Shloima de Kulo, a lo más pleno de lo que el humano podía hacer, de poder expulsar todo lo negativo que se acumuló en el cuerpo, del presente y el pasado, entonces ahí producía una expulsión hacia afuera de lo negativo. ¿Se entendió? Sí, Rab, se entendió. Por eso, el nombre de la perashá se llama Metzorah y Tazria. Tazria porque es como la persona llegó a un nacimiento nuevo, hasta que era un Ish, o un Geber, o un Enosh, hasta que era una persona en el nivel de llamado Ish, o una persona en el nivel de Geber, o una persona, ahora llegó a Adam, llegó a lo máximo, es otro tipo. Y por otro lado, a pesar que hablamos de la purificación, lo llamamos Metzorah, porque el hecho que tenga lepra nos muestra su nivel de superación. El hecho que tiene ese problema, que tiene esa expulsión del mal hacia afuera de su cuerpo, nos muestra la mujer, el hombre en su plenitud. Que es lo mismo que comparé antes, salvando la distancia, porque no es la misma, mismo, pero en el ejemplo, el concepto es el mismo, que es lo mismo que la mujer cuando llega a su ciclo y expulsa la sangre de más que tiene en su cuerpo. Es el momento donde por un lado se impurifica a la mujer porque le sale sangre y etcétera, etcétera, pero por esa razón no puede tener contacto físico con su marido, no puede dedicarse a las cosas físicas y tiene que convertir en una separación, separarse del hombre hasta que pase el proceso de purificación para poder empezar de vuelta.
Eso es lo mismo lo que sucede en Metzorá, y por eso la Torá la llama la Perashá Metzorá, para que te quede en la cabeza claro que el Metzorá no es un castigo, el Metzorá es un proceso de purificación. Aun cuando estás con la lepra, aun cuando estás con la mancha, que por ley estás impuro y tenés que irte afuera de los campamentos Badad Yeshev y tenés que estar solo ahí en cuarentena hasta que se te vaya la mancha, es el proceso de expulsión de todo lo negativo que hay adentro del cuerpo. Y para finalizar el shiur, el Rebbe dice, interesante, que si nosotros prestamos atención, este es el concepto también del galut. Este es el concepto también de todas las cosas negativas, aparentes, que pasamos en momentos difíciles de nuestra vida. El concepto es no creer, llegó el momento de las desgracias, llegó el momento de las cosas negativas, hay que pasarlo, hay que pasar el invierno, hay que pasar el verano, hay que pasar la pandemia, sino todo esto es parte del proceso para la Geulá. Y la persona que lo ve como que esto es parte del proceso para la Geulá, no solo que no ve la negatividad, sino que ve lo positivo en eso, lo bueno que hay en eso, y lo supera con alegría, lo supera con fuerza, lo supera con paciencia, porque sabe que es parte del proceso para la Geulá. Es lo mismo a un embarazo de una mujer. Un embarazo de una mujer a veces tiene molestias, se cansa, no tiene posición en la cama, tiene dolores hay veces produce vómitos o produce náuseas o produce dolores de cabeza o diferentes situaciones. Pero la mujer que sabe que dentro de 9 meses va a traer una nueva vida al mundo y va a tener un hermoso bebé, una hermosa beba, de lo cual va a disfrutar el concepto de mamá, con ello, entonces lo pasa el embarazo de una manera alegre. Es el proceso y cuanto más dura el proceso, mejor sale el chico, más sano, más puro, etcétera, etcétera. En cambio, la mujer o la mamá que no sabe entender qué es el proceso, entonces cada día de su embarazo se le vuelve una eternidad. Nosotros tenemos que tener conciencia que el galut en la diáspora y las dificultades de la diáspora son parte del camino para la Geulá, son parte del proceso, como lo llama el Talmud, Heblei Lidah, los dolores del parto para poder nacer el mundo del Mashiach, la era que si Dios quiere llegue pronto en nuestros días. Ok, hasta acá el shiur de hoy. Gracias a todos por participar. Espero que se haya entendido y haya gustado.